Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis el miércoles? ¿Qué tal la tarde? La verdad que a mí hoy el día se me ha pasado volado. De estos días que dices, madre mía, que ya son las 7. Hay días y días en la cuarentena. Hoy, como os anunciábamos en nuestras stories, es el Día de la Tierra y qué mejor forma de celebrarlo que hablar con Fridays for the Future Cartagena, que la verdad ha sido casualidad. Bueno, no sé si ha sido casualidad o no, no sé si ellos lo han pensado, pero bueno, es el Día de la Tierra y aquí estamos, que vamos a hablar con ellos. No sé qué estáis haciendo también en vuestros días de cuarentena, pero recordamos que podéis ver nuestro blog y ahí podéis estar al día de nuestro proyecto y de todo lo que hacemos. Vamos a ver si se une un poco más de personas. Y llamamos a Aarón, el tesorero de la asociación. A ver, que creo que además está ya. Vamos a ir llamándole. Conocer y de hablar con ellos, porque bueno, me pilla muy de cerca, como estudiante que soy, que sí que seré. Hola. ¿Se me ve? Está al revés la cámara. Es que no me veo a mí mismo, entonces no sé cómo tengo la cámara puesta. Ahora sí te vemos. Es que es súper radiante porque no me veo yo a mí mismo. No sé, o sea, ahora mismo no sé cómo... La verdad. O sea, ¿tú a ti misma te ves? Yo sí, yo veo a los dos. Te Mm, veo a ti. A mí. Pues voy a hacer una cosa, me salgo un momento y a ver si se me arregla la cámara, ¿vale? Vale, perfecto. Pues ahora conectamos contigo otra vez. Ok, gracias. Venga. A ver. Vamos a esperar a ver si consigue arreglar el problema. Y bueno, como os iba contando, la verdad que es una iniciativa que tenía muchas ganas de conocer, porque bueno, pues he sido estudiante y lo soy y lo seguiré siendo seguramente. Así que es muy importante dar voz a estos movimientos. Vamos a ver que ya se ha conectado. A ver si ahora ya le conseguimos ver. Nosotros le veíamos, a ver si consigue verse él. A ver ahora. Si la dejo aquí, ¿se me ve o se ve girada? A ver. Eh, Se ve girada y además tiene la cámara al revés otra vez. Vale, bueno, me la O pongo. sea que sigue sin verte, ¿no? Yo sigo sin verme. Es que creo que el directo va con retraso para lo que yo Ah, veo. pero la Porque, verdad que yo te escucho bien, o sea que si te apañas así por la voz y te indico así para que se te vea, o sea, ahora mismo mejor. tampoco se me ve o se me ve girado o... Ahora se te ve con la cámara de atrás. Con la cámara de adelante, Vale. me estoy como jugando al Grand Prix ¿Así cuando se ve juegas. ahora? Perfecto. Vale, ok. Vale. ¿Y si la giro no se me ve? O sea, se me Se ve. te ve mejor como lo tenías antes. No sé Vale, si vale. podrás ponerlo así. ¿Así se ve bien? Perfecto. Ahora clavado. Vale, no me veo, pero da igual. Si me veis vosotros está Bueno, bien. por lo menos lo escuchas. Pues sí, sí. A ver, yo también voy a echar un poco para atrás porque se ve muy justo ahora. Bueno, Aarón, tenía muchas ganas de hablar con vosotros, que os tenemos muy cerquita y además os hemos seguido muy de cerca todo. Pues sí, la verdad, nosotros también queríamos hablar un poquito de nosotros y de cómo está la situación actual y demás, y qué mejor día que el Día de la Tierra para hacerlo. La Pues verdad es que lo buscamos un poquillo. Cuando nos dijisteis lo de la entrevista, dijimos, nos pilla cerca el Día de la Tierra, y entre que nos venía un poco mal y demás, pues bueno, podíamos aprovechar para hacer este día que es bastante importante para todos nosotros. pues aquí sí que fue pensado, que yo decía, no sé si ha sido casualidad o no. Fue un poco las dos Pues, cosas, pero sí, sí. También pues aprovechamos. mira, y bueno, pues cuéntanos, ¿qué es Fridays for the Future? Pues Fridays for Future es un movimiento a nivel mundial que fue creado por Greta Thunberg en agosto, en el verano de 2018. Esta niña es una niña sueca que decidió que la crisis climática, o sea, ella se empezó a sentir muy mal físicamente y mentalmente por la crisis climática y decidió empezar a movilizarse y se sentó durante unos meses delante del Parlamento, eh, creo que era el Parlamento sueco, si no me equivoco, o de su Ujú. ciudad. Y la gente que la vio, pues bueno, se fue uniendo poco a poco y decidieron que iban a intentar solucionar la crisis climática como pudieran, eh, basándose en el apoyo entre la juventud, porque somos la generación que va a sufrir la mayor parte de la crisis climática en unos años. Ya la estamos sufriendo ahora, pero en unos años va a ser más acentuada.
y moviendo toda esa gente que se le fue uniendo poco a poco y luego a nivel internacional, creando los diferentes grupos a nivel estatal y luego regionales, pues se busca movilizarse para cambiar las cosas tanto a nivel local como a nivel estatal, para presionar un poco a los gobiernos y que como mínimo los gobiernos de cada nación cumplan lo que se acordó en los principales tratados. Primero fue el Tratado de Kioto y ahora el Tratado de París, que vemos que no lo están cumpliendo y seguimos reivindicando eso porque no nos parece justo ni para los ciudadanos ni para el planeta. Y encima luego vemos actitudes como la del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, saliéndose del Tratado de París, y China también va por su cuenta y quiere seguir produciendo muchísima más contaminación. Y bueno, tenemos que seguir luchando y yo creo sinceramente que lo conseguiremos, pero va a ser un camino largo y duro. Y tenemos que estar todos. Madre, lo has explicado muy bien. La verdad que lo has explicado muy bien y no sé ni por dónde empezar, porque has dado tanta información, madre mía, has tocado justo los puntos clave de... Pues nada, poco a poco. Si empezamos por el principio, ¿no? Por cómo se organizó todo esto, no sé si Greta tendría pensado llegar al nivel que llegó con su propuesta, vamos, el primer día que se presentó allí, ¿no? El primer viernes, no sé si tendría intención de llegar a esto, pero vamos, tremendo. Pues la verdad, he visto algunos vídeos de ella hablando y de cómo empezó su causa y demás, y eso mencionaba, me parece un dato muy importante, que ella tiene mi edad, tiene 16 años, pero aún así es una niña que se ve bastante pequeña, parece que tiene 2 o 3 años menos, pero a nivel mental es muy madura y sobre todo un factor que, si no me equivoco, ella tiene Asperger o alguna enfermedad de este estilo, y tiene mutismo selectivo, es decir, como que considera que tiene que hablar en las situaciones que ella considera que son las más importantes, sino el resto del tiempo no habla simplemente. Y me parece súper curioso que esta chica que estaba en esta situación y se encontró súper mal, decidiera salir e intentar luchar por su planeta. Ahí, al principio ella sola y luego se le fue uniendo un montón de gente con las condiciones de base que ella tenía. Es decir, nadie se espera que una persona de estas condiciones sea capaz de salir tan abierto al público y exponerse de esta manera. Entonces, me parece muy mal que algunos medios, muchas personas influyentes, digan que Greta Thunberg está haciendo esto por dinero y por interés y por ese tipo de historias, que realmente no es así, porque una persona que tiene esas dificultades a la hora de vivir, o sea, no empieza a complicarse la vida de esa manera, ser el ojo público, o sea, estar en el ojo público y sufrir de esa manera todos los ataques que le han hecho por parte de incluso el presidente de los Estados Unidos, cuando ella simplemente fue allí un día a sentarse y a reivindicar por lo que ella quería. Entonces, la gente que dice que ella está interesada y que todo esto lo está haciendo por interés y por dinero y demás, pues me parece que están bastante equivocados y que no conocen la causa verdadera de Greta Thunberg, cómo empezó todo, y no la conocen a ella en sí misma. Entonces, no creo que ella lo haga por esos motivos. Sí, además a mí me parece que es una actitud muy admirable, la verdad, cualquier persona que sea capaz de enfrentarse a algo así y de exponer lo que piensa y luchar por ello y ser consecuente con sus actos, me parece algo increíble, ¿no? Y muy admirable, y por el contrario, pues lo que ha recibido ha sido en muchas ocasiones burlas, y bueno, me parece que es la posición fácil, ¿no? Que muchas veces las personas intentamos también tirar por tierra movimientos así para sentirnos bien con nosotros mismos, ¿no? Y decir, ay, bueno, esto no es para tanto, esto es mentira, o no, porque como seres humanos tendemos a, pues eso, ¿no? A la negación un poco, y a criticar para no afrontar lo que estamos haciendo mal. Es más fácil tirar balones fuera. Sí, y también, no sé, hay otro tipo de personas que dicen que, vale, que ella no está haciéndolo porque le gusta esa causa, pero que realmente eso no es tan importante lo que está haciendo. Y que, por ejemplo, hay gente de nuestra misma edad que está, lo leí, por ejemplo, un chico que había descubierto una forma económicamente barata de, por ejemplo, eliminar plásticos de los océanos, o gente que está haciendo otro tipo de descubrimientos a favor del medio ambiente. Pero también se olvidan que por mucho que se hagan este tipo de descubrimientos, si no dejan de emitir mucha más contaminación los gobiernos, no bajan las emisiones, no se hacen políticas verdes, no se intentan cambiar las ciudades y nuestro modelo de economía,
es muy difícil que cambiemos esta situación. Y para eso, si nosotros no presionamos a los gobiernos, o sea, si el pueblo no le dice a los gobiernos que quiere un cambio, que quiere otra cosa, los gobiernos van a seguir con la misma política que llevan ahora mismo y no va a cambiar nada. Entonces, creo que es muy importante la parte de movilizar a la sociedad y de movilizar toda esa juventud que es la que va a sufrir. Y eso es lo que ha hecho Greta Thunberg. Greta Thunberg ha pasado de estar ella sola a juntar a millones de personas para que luchen por una misma causa y que empiecen a reivindicar a los gobiernos. Y ahora estamos empezando a ver políticas verdes de gobiernos que están invirtiendo mucho dinero en eso. Entonces me parece muy importante esa causa que está luchando ella. No solo la ciencia, invertir en proyectos científicos, que está muy bien, pero también se necesita movimiento social. Sí, la verdad que pienso lo mismo y además, de hecho, estos días también estamos escuchando mucho la vuelta a la normalidad, ¿no? Es decir, dentro de poco vamos a volver a la normalidad. Cuando volvamos a la normalidad voy a hacer esto otro y nos olvidamos que lo que era normal no hay que verlo así. Que en realidad era una crisis ambiental enorme y también social incluso, ¿no? Porque lo ambiental y lo social está muy unido, aunque a veces no se vea o no lo juntemos. Y bueno, pues creo que eso es muy importante también. Partir de la fuente, ¿no? Del problema. Y bueno, para seguir un poco ahí con los inicios, ¿en qué momento vosotros, que estáis aquí en Cartagena, os empezasteis a movilizar para seguir este movimiento que empezó en Suecia, que se iba a decir Suiza, se me equivoco? ¿En qué momento os juntáis y decís, oye, pues mira, ¿habéis visto esto? ¿Qué os parece? ¿Y si nos sumamos? Pues todo esto empezó, si no me equivoco, el verano pasado. Porque, bueno, el movimiento se empezó a expandir y demás, y se empezaron a formar grupos aquí en España, ¿no? Entonces, aquí a Cartagena no había llegado nada, si no me equivoco, existía Fridays for Future en Murcia, pero aquí todavía no había llegado nada. Entonces se hizo una asamblea abierta para hablar de todos estos temas de ecologismo, de medio ambiente, de cómo veían las diferentes personas su punto de vista y cómo querían cambiar las cosas. Y fue una chica que se llama Elena, que ahora, bueno, hace unos meses se fue a Tailandia a hacer un voluntariado, que tendría unos 27, 28 años. Fue allí a hablar de todo este tema, de Fridays for Future y demás. Y dos de nuestros compañeros que están ahora mismo con nosotros en nuestro grupo, que tienen un año menos que yo, tienen 15 años, fueron allí a verlo, les pareció muy interesante el tema, querían unirse, querían empezar la causa y contactaron con ella y a partir de ahí empezaron a crear ese grupo. Eso fue, si no me equivoco, en agosto o en junio, algo así, en ese verano. E intentaron movilizarlo, pero no salió adelante y luego en septiembre nosotros los conocimos y también nos quisimos implicar lo antes posible y empezamos a trabajar con ellos en el grupo para sacar las cosas adelante. Y hasta este momento. Así fue como empezamos. Vamos, o sea que por lo que me estás contando hay un montón, o sea, vamos, sois de diferentes rangos de edad, ¿no? Muy variada. Antes, bueno, realmente el rango de edad es de un año, es decir, somos la gente, ahora mismo tenemos la mayoría 15 o 16 años. Creo que hay algunos que tienen 2 años menos, pero la mayoría somos de 14, o sea, 15, 16 años. Y tenemos algunos, bueno, tenemos esta chica que tenía 27, 28 años, pero que se fue a Tailandia, y ahora tenemos a, bueno, Marco, que es un chico que también tiene en torno a unos 23, 24 años, que también está con nosotros y nos ayuda, también nos ayuda esa experiencia que tienen ellos de haber ya estudiado una carrera y de aportarnos un poquito de cosas que nosotros, desde nuestro punto de vista, de nuestra edad, pues todavía no vemos. Y justo, mira, ahora que tocas el tema de la edad, ¿creéis que a los jóvenes, bueno, yo también soy joven, pero ya creo que cada vez tengo más voz, ¿creéis que tenéis voz en temas de medio ambiente o que os tienen en cuenta a la hora de tomar determinadas decisiones o simplemente para escuchar vuestra opinión? Eso es algo que nos hemos planteado desde el principio prácticamente, cómo queríamos llevar nuestro movimiento y qué queríamos conseguir con ello. Y nos hemos dado cuenta de que al principio, o sea, no se tenían los jóvenes en cuenta para nada. Es decir, los adultos tomaban las decisiones con los políticos, supuestamente ellos lo habían votado, ellos decidían y a nosotros no se nos preguntaba, nosotros lo acatábamos, tanto en todo, en el sistema educativo, medio ambiente, lo que fuera, nosotros lo acatábamos y ya estaba. Pero a partir de ahora
tenemos bastante más presión, o sea, sí, más visibilidad y más presión a nivel global. Y es cierto que dependiendo del territorio tienen más influencia o menos, pero a nivel estatal, por ejemplo, pues ya se empiezan a hablar con diferentes ayuntamientos para tomar medidas. Hay algunos grupos que han conseguido hablar, tener reuniones mensuales o trimestrales con su ayuntamiento para hablar de medidas medioambientales y demás. Pero es cierto que por eso nosotros aquí en Cartagena todavía no hemos conseguido llegar a ese paso porque necesitamos primero tener una cantidad de gente bastante grande que nos apoye para a la hora de manifestarnos, a la hora de hablar, pues decir, no solo somos nosotros, sino que llevamos mucha gente detrás que nos está apoyando y que confía en nuestra causa y que está a favor de nuestra causa. Porque, por ejemplo, en las asambleas que he visto que organizáis de vez en cuando, ¿cuánta gente suele ir? ¿O qué gente es la que más se suele preocupar por ir y por escucharos? Perdona, es que se ha cortado justo la pregunta. Perdón, en las asambleas que organizáis, ¿cuánta gente suele ir? ¿O qué personas van a ellas? Pues la verdad es que tenemos un rango muy diferente de personas y dependiendo de las asambleas, pues hemos tenido, me acuerdo que hicimos una en septiembre del año pasado y había, no sé, unas 15, 20 personas y a nosotros, bueno, dijimos, hay que ser optimistas y poco a poco y la verdad es que nos hemos llegado a juntar unas 30, 40, 50 personas en algunas asambleas, que para nosotros ya Mira, es está muy bastante, bien. que esas personas se vean implicadas y quieran saber más de nosotros y quieran aportar su idea y su propuesta para seguir con nuestro grupo. Y la verdad, hay gente de nuestra edad, es verdad que la mayoría de la gente que está preocupada, que nosotros conocemos de nuestro entorno, de nuestro instituto, vienen con nosotros. Y también mucha gente mayor. La verdad es que la gente mayor, a lo contrario de lo que se pueda pensar, está bastante implicada porque yo creo que tiene la necesidad de o intentar arreglar lo que de algún modo su generación hizo, porque la verdad es que aquí no puede individualizar, nadie tiene la culpa, pero es cierto que algunas de las generaciones pasadas lo han hecho mal en conjunto. Entonces quieren ayudarnos a nosotros y también yo creo que piensan en sí mismos y en sus familias, en sus nietos, por ejemplo, no quieren una mala vida para sus nietos y quieren cambiar el planeta. Les parece una buena causa y son gente que desde el inicio ha luchado por esas cosas. A lo mejor hace 30, 40, 50 años fueron los primeros ecologistas aquí en España e intentaron salir adelante con esto. Quizás no tuvieron la fuerza que hubieran querido y ahora nos quieren apoyar a nosotros a ver si nosotros podemos conseguirlo. Bueno, pues la verdad que eso es muy bueno, la verdad. Además que os podéis nutrir mutuamente y es muy bonito, la verdad. Y bueno, has hablado de los compañeros de instituto. ¿Tenéis ayudas de algún instituto o la verdad es que no tengo ni idea, porque como es un movimiento principalmente estudiantil, no sé si hacéis ahí alguna reunión o no tengo ni idea, la verdad. Nosotros, en nuestro grupo, la mayoría somos de dos institutos, del Instituto Benaraví y del Instituto Elcano. Pero es cierto, o sea, no solo somos nosotros y está simplemente, nosotros, por ejemplo, una de las iniciativas que tomamos fue hablar con diferentes institutos y tener como apoyo, una persona, por ejemplo, que se encargara de todas las noticias que nosotros difundiéramos por redes sociales, lo que sea, o en nuestro propio instituto, que las difundiera también por el suyo. Nosotros lo llamamos corresponsales, porque se encargan de esa tarea de difundir las noticias que nosotros queremos transmitir. Y tenemos, la verdad, que algunos en diferentes institutos, Isabel Peral, Jiménez de la Espada, Franciscano, Hispania, bueno, diferentes institutos de aquí de Os ayudan a Cartagena. Sí, y luego dentro de nuestro instituto, aparte de intentar buscar cosas a nivel local de nuestra ciudad y demás, también intentamos cambiar lo que más cerca tenemos. Si vamos todos los días al instituto, pues vamos a hacer que ese lugar sea lo más cercano al medio ambiente que tengamos y lo que mejor cuidado esté por nosotros. Entonces, hemos intentado diferentes planes y la verdad, bueno, nosotros tenemos suerte porque nuestro instituto el Benaraví tiene un montonazo de instalaciones bastante en buena calidad y con muchas zonas verdes. Eso se agradece. Se ha ido la conexión. No sé si es de él o es mío.
Rubén, tú que también lo estás viendo aquí conmigo, creo que es la conexión. Vamos a ver si conseguimos reconectar con él, que la verdad que me está pareciendo súper interesante la conversación y quiero que me cuente más, la verdad. Vamos, en una hora de hecho se acaba el directo y creo que se me va a quedar corto. ¿Se me ve bien? Hola, que te he ido. Es que, no sé, literalmente ha dejado de funcionar y me ha echado de la esta. No sé si ha sido por la conexión de alguno de los dos. Bueno, no. No sé, la verdad es que yo ahora no te veo, pero por lo menos te escucho, así que bueno, si no se corta, seguimos hablando así. A ver, vale, de momento se escucha, así que bueno, vamos a seguir y vamos por lo del instituto, ¿no? Que, bueno, vuestro instituto tiene muchas zonas verdes y que eso pues también ayuda. Y que estamos intentando también crear otra iniciativa como Residuos Cero, creando papeleras, o sea, separando residuos. Quizás estamos intentando también crear un contenedor de compostaje para crear nuestro propio compostaje y nutrir a las plantas que tenemos del instituto y demás. Y Pues eso, la verdad que es una buena idea. ¿se me ve, por cierto, la cámara? O... No, Bueno, voy a decir, ¿ahora se me ve? sí, al Vale. revés, ¿no? Vale, que yo no sabía si ya era la conexión o era No, la no, 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 ya cámara. está. Vale. Y bueno, uno de los principales, bueno, por lo que empezó el movimiento, ¿no? Era por las manifestaciones de los viernes. No sé si lo habéis ido haciendo o no. Nosotros, de momento, no nos vimos con el poder suficiente como para hacerlo en nuestro instituto, eso de coger el viernes y sentarnos, yo qué sé, delante del ayuntamiento y protestar Sí, porque por además eso. si en los institutos imagino que será más difícil, ¿no? Sí, y realmente a nosotros nos daba un poco de miedo, porque nosotros acabamos de entrar en bachiller y no sabíamos muy bien cómo hacerlo, cómo iba a repercutir en nuestra vida académica y demás. Y se nos hizo un poco difícil. Entonces decidimos optar simplemente por otras medidas y sacar eso adelante. Pero eso sí, nos reunimos todos los viernes, siempre que hacemos una manifestación, una asamblea en viernes y eso lo seguimos respetando desde el principio. Ah, mira, pues genial. Y justo te iba a preguntar por eso, que cómo es la conciliación con los estudios, con la asociación, porque vamos, yo cuando estaba en bachillerato me resultaba imposible centrarme en cualquier cosa que no fuese selectividad, ¿no? No sé cómo lo estáis llevando, cómo os organizáis. Pues no es fácil, pero tampoco se nos ha llevado como algo muy difícil porque la mayoría de los integrantes estamos acostumbrados a hacer bastantes cosas al mismo tiempo. Siempre hemos ido a academia de idiomas, hemos hecho algún deporte, hemos estado haciendo diferentes actividades conjuntamente con el instituto. Entonces, hacer algo que nos gusta y que le echamos ganas y que queremos sacar adelante entre todos y que ves que hay gente joven a tu lado apoyándote, pues no nos resultó tan difícil que si hubiera sido algo impuesto o si estuviéramos solos. Entonces, por esa parte, bastante bien. Y además me alegra mucho que lo veáis como, pues como algo bueno, ¿no? O sea, no como un sacrificio, porque parece que al final los hábitos ambientales, por ejemplo, también muchas veces son vistos como sacrificios, ¿no? Es decir, ay, tengo que reciclar, qué pereza hacer esto, o tengo que renunciar. Y también, entre otras cosas, está por lo que has comentado antes un poco, ¿no? Que los temas de la crisis ambiental se ven como en un futuro. Tenemos que ser sostenibles porque en un futuro, y no nos damos cuenta de que la crisis ambiental está aquí ya, los daños se están viendo ya, pero que hay unos países que son más vulnerables que otros, que eso también es importante, ¿no? Entonces, pues bueno, me alegra que lo veáis eso como algo para luchar y no como un sacrificio que, venga, ahora este viernes nos toca otra vez otra asamblea, a ver dónde saco el tiempo, ¿no? Que aunque sea difícil, pues me alegra muchísimo que lo estéis viendo así y es muy positivo además. Pues sí, sí. Y bueno, y con otros movimientos de otras comunidades autónomas, ¿tenéis contacto o algún proyecto en común? Pues eso es algo que estamos viendo y que hemos visto en el pasado. Por ejemplo, para que veamos cómo va más o menos la estructura de Friday, hay un Friday for Future España que está en contacto con los diferentes grupos internacionales que le dicen cómo debemos ir funcionando, las propuestas que se dan a nivel global, las manifestaciones, poner diferentes fechas. Y eso nos lo van comunicando a todos nosotros, a los diferentes grupos de todas las ciudades que hay en España o donde hay Fridays for Future, y las diferentes propuestas que ellos nos dan, nosotros las llevamos a nuestra asamblea, las votamos
y por mayoría y demás se ve qué propuestas se hacen y cuáles no. Y también nosotros tenemos la capacidad de apoyar diferentes propuestas y de nosotros también proponer, que no es algo directamente jerarquizado que ellos nos digan, os propongo esto, pero nosotros no podamos proponer, sino que si se nos ocurre cualquier cosa, podemos proponer lo que nosotros necesitamos. Y también se ha creado hace poquito como una comisión para los grupos nuevos que quieran entrar, porque aquí hay algunos grupos que ya llevan más de un año, entonces saben, y tienen bastante gente, entonces saben bastante de todo, pero hay otros que están empezando, a lo mejor son muy poquitos y no saben cómo llevarlo, pues se ha creado diferentes personas que se encarguen de ese trabajo de ayudar y apoyar a estas personas y a esos movimientos para que también salgan adelante. Sí, porque imagino que sobre todo al inicio, ¿no? No sabes muy bien por dónde ir o qué cosas hacer o cómo organizarte, ¿no? Y bueno, por ejemplo, mañana tenéis un evento que he visto que es la manifestación de luces y sombras. No sé si lo habéis Bueno, sí, organizado vosotros. el viernes. Ah, ese viernes. Había visto el día 24, no sé qué día es hoy. Hoy es 22, hoy es 22. La cuarentena loca. Sí, el viernes por la noche. ¿Y la habéis organizado vosotros o viene cosa del resto vamos, del grupo que habéis hablado, que estáis en contacto entre todos? En principio es algo que viene de estatal, es decir, una iniciativa a nivel estatal, sí, a nivel de España. Creo que también a nivel global, no estoy muy seguro, pero por lo menos a nivel estatal seguro. Nosotros también habíamos pensado hacer algo por el estilo. En principio íbamos a hacer... Es que la cosa viene un poco de largo porque todo esto estaba planificado mucho antes de que pasara el estado de alarma y que tuviéramos que quedarnos confinados en casa y demás. Entonces nosotros teníamos preparadas pues nuestras diferentes propuestas, quizás hacer un día de huelga en el instituto, a reivindicar un poco por la mañana, luego por la mañana, o sea, por la tarde hacer una manifestación, bueno, diferentes cosas que se nos ocurrieron y que podíamos hacer con mucha más gente y demás, pero al estar esta situación en este momento, pues simplemente buscamos soluciones y decidimos que había que no podíamos dejar parado esto y que teníamos que seguir adelante. Entonces, una de las propuestas que se pusieron en la mesa fue la de las luces y sombras, que si quieres la explico en un momento, es bastante sencilla. Consiste en coger una cartulina, un cartón, un papel y recortar con tijeras o con lo que tengamos por casa, o dibujos o lemas como no hay planeta B, cosas por el estilo, como consignas medioambientales. Y por la noche, en una ventana, con una linterna o con un foco, con lo que se tenga por casa, proyectar ese papel hacia la calle para que se vea en grande en una fachada de un edificio, por ejemplo. Y toda esa información, por si a la gente le interesa, lo tenemos en nuestro perfil. Hemos dejado un enlace a Google Drive donde tenemos puesto todas las cosas que pueden hacer, porque no solamente hemos puesto eso, sino que también hay música y vídeos para acompañar y también pues la gente puede hacerse fotos y enviárnoslas etiquetándonos a nosotros y luego nosotros podremos hacer un mural con toda esa gente que nos apoya y demás. O sea, así, o simplemente salir con su megáfono a protestar a su balcón, o sea, por el estilo. Todo eso está en nuestra biografía, en la información de nuestro perfil. Vale, genial. Pues luego la buscaré y haremos también nuestro cartel. ¿Y qué más cosas habéis hecho desde vosotros? Vaya, porque he visto también que habéis estado proponiendo retos, ¿no? A la gente. No sé si es por la cuarentena o si ya venís haciéndolo de antes. En principio fue por la cuarentena, por eso teníamos nosotros cuando estamos normal, sí, o sea, en este caso excepcional, ¿no? Hacemos nuestras asambleas, programamos nuestras actividades, intentamos hacer cosas dinámicas con la gente para que nos apoyen y demás, pero en la cuarentena pues decidimos que al no poder estar físicamente con la gente, pues hacer algo para acercarnos un poquito más a ellos. Entonces tomamos como dos iniciativas. Una, bueno, digamos que tres. Una de hacer retos diarios para ayudar a la gente que no estuviera muy metida en el tema o que quisiera hacer algo por el medio ambiente en esta cuarentena, pues cosas que pueden hacer cada día, por ejemplo, intentar usar la menor cantidad de agua posible durante todo el día, a la hora de bañarse, de lavar los platos, de cualquier actividad que se nos ocurriera. Por ejemplo, no utilizar la luz durante todo un día hasta que fuera posible, por ejemplo, hasta las 8 de la noche, intentar que no encender ninguna luz.
plantar, esa es la última que pusimos, plantar tu propia planta en tu casa y medidas de Sí que ese de estilo para... varias cosas, perejil, y a los pájaros les encantó. Nosotros no sé si lo podemos probar, pero bueno, ahí está. Pues sí, eso es, esas medidas que están guay y para acercar a la gente todo, a nosotros, porque ya que no podíamos hacerlo físicamente, pues decidimos hacerlo de esta manera. Y otras que hicimos fue entretenimiento, fuimos publicando al principio películas o libros recomendados para la gente para que pudiera leer o ver durante esta cuarentena y también una sección de preguntas sobre el cambio climático en la que nosotros proponíamos una pregunta con diferentes opciones a la gente, ellos votaban para ver si realmente sabían y estaban informados de lo que realmente pasaba en el mundo. Por ejemplo, una de ellas que me pareció muy curiosa es si en el Polo Sur, en la Antártida, había virus y bacterias almacenadas bajo el hielo. Y la respuesta es que sí, que hay virus mucho más peligrosos y más antiguos que lo que nos estamos enfrentando ahora mismo. Entonces, imagínate si todo ese hielo se funde, la cantidad de enfermedades que se pueden propagar por el mundo y en qué nivel nos encontraríamos. Sí, que además, de hecho, vamos, he visto un montón de artículos que mencionaban eso, ¿no? Que si de momento estamos asustados y tal, que nos preparemos para lo que pueda pasar cuando el permafrost se funda o no. Y viendo un poco ya también al cambio climático, ¿no? Que es justo lo que mencionabas, porque eso está, vamos, directamente relacionado. Hay una cantidad de personas enormes que son negacionistas del cambio climático, entre ellos políticos que han mencionado antes, como Trump, pero bueno, que se avalan en un montón de científicos que justo dicen eso, ¿no? Que por los argumentos de siempre, que ha habido épocas que también eran muy calurosas, como la que estamos entrando ahora mismo. En fin, ¿qué diríais a esas personas? O, sobre todo, y más importante, a las personas que les pueden escuchar y que a lo mejor no tienen el criterio o la información para contrastar si eso es real o no. Sí, el problema en este caso es la desinformación que existe en algunas partes del mundo y esas personas son ciertamente fácilmente manipulables por los políticos y los científicos que si se ponen de acuerdo pues pueden hacer mucho daño a la población. Entonces, ¿qué les diría yo a esas personas? Pues que realmente si son científicos y si son personas con criterio y que creen en la verdad, no pueden negar una situación que es totalmente evidente y que ha sido avalada por el 99% de los científicos del mundo y por el 99% de los países del mundo. Entonces, negar una situación tan obvia, me parece que hay motivos económicos fundamentalmente detrás. Entonces, se aferran a intentar seguir creciendo económicamente, intentar ser más poderosos económicamente, cuando realmente no se dan cuenta de que a lo mejor a ellos no les afecta porque ellos se mueren sin ver las causas más importantes, o sea, los efectos más importantes del cambio climático, pero a lo mejor le dejan un mundo a las generaciones futuras, a sus propios hijos, a sus propios nietos, que no es sostenible y que van a estar viviendo una guerra constante por los recursos y porque no se va a poder vivir en muchas partes del planeta, ya sea porque tengan climas extremos, no solo de calor, sino de frío, y porque haya zonas que estén simplemente inundadas, como nuestra propia ciudad. Efectivamente. Además, de hecho, yo creo que estas personas que además tienen información científica son muy peligrosas porque efectivamente los datos que dan son ciertos, ¿no? Sí que es verdad que, pues eso, que el cambio climático es un modelo natural del clima de la Tierra, pero es verdad que los seres humanos hemos influenciado en ello. Entonces, esa manipulación de los datos, ¿no? Y cómo lo utilizan es muy peligrosa. Y sobre todo, pues eso, si te llega una persona y te dice, yo es que tengo esta formación y sé este dato, y luego a lo mejor lo buscas y ese dato en sí sí que te aparece, ¿no? O, por ejemplo, que hay causas naturales, como los volcanes, que también emiten gases de efecto invernadero, y claro, lo buscas y es verdad, pero claro, a lo mejor el efecto que tiene no tiene nada que ver con el que ellos dicen, ¿no? La Claro, interpretación en sí. son datos un poco maquillados, ¿no? Por ejemplo, lo que has comentado los volcanes, a lo mejor sí es cierto que emiten gases de efecto invernadero, pero un porcentaje mucho menor que lo que lo hacen todas las empresas a nivel mundial, la cantidad de toneladas de dióxido de carbono y otros gases nocivos para el medio ambiente que emiten al año. Uh-huh. Es una proporción muy pequeña. Entonces son datos que esos científicos, que supongo que apoyados por los políticos, porque no veo por qué causa un científico debería
contradecir lo que dice toda la comunidad científica cuando es algo que está demostrado 100%. Entonces, simplemente eso, están, supongo que, respaldados por ciertas personas influyentes y dan datos maquillados. Sí, la verdad que sí. Y bueno, el cambio climático además, bueno, todos los problemas ambientales están relacionados entre sí, pero en cambio muchas veces se dan de una forma aislada, ¿no? Y fragmentada, para que parezca, yo creo, más pequeño el impacto que puedan producir. Por ejemplo, la producción de residuos se da de una forma aislada, a lo mejor sí que se ve con el consumo intensivo, pero no se ve que detrás está el cambio climático, ¿no? Para tirar un poco para casa, para el tema de los plásticos, ¿qué relación puede haber entre los plásticos, la contaminación por plásticos, todo lo que eso conlleva, con el cambio climático? Bueno, para empezar, yo creo que los plásticos ahora mismo es el material más común usado por todas las industrias y para generar cualquier tipo de producto prácticamente se utiliza plástico hoy en día para envasar cualquier cosa, ya sea de alimentación o de lo que sea. Y eso genera diferentes problemas. El primero, por ejemplo, que las industrias que lo producen están generando el plástico, no olvidemos que proviene del petróleo, un derivado del petróleo. Entonces, lo primero, las industrias que necesitan obtener el petróleo son muy nocivas para el medio ambiente, los métodos que utilizan son bastante nocivos para el medio ambiente. Luego, el transporte de esos residuos, o sea, de esas materias primas es muy costoso, ya sea por medio de camiones o de aviones o de barcos, que luego vemos fallos enormes como el Prestige en Galicia, que tiró no sé cuántas toneladas de petróleo al mar y demás. Y luego, cuando llegan a las fábricas, se emiten muchísimos gases de efecto invernadero para darnos luego un producto que en su mayoría lo vamos a... O sea, no es necesario, por ejemplo, que te envuelvan un montonazo de fruta en una bolsa de plástico para que luego tú la abras, tires ese plástico y ese plástico, aunque lo tires al contenedor del reciclaje, la verdad es que creo que solo un 20% de ese plástico se recicla realmente. Entonces, ¿qué hacen con el resto del plástico? Pues lo tiran a vertederos, a que se vaya biodegradando poco a poco, o lo queman directamente, con lo que contribuye aún más a la producción de gases de efecto invernadero, o lo tiran al mar, lo que provoca aún más daño al medio ambiente porque afecta a la fauna y a la flora de todos los océanos. Y luego vemos como hay una isla enorme en el Pacífico de varios kilómetros de longitud llena de plástico. Y son situaciones que la verdad es que son bastante tristes. La verdad que sí, que son muy tristes. Y entonces vosotros, ¿qué salida le veis a todo esto? Porque, pues eso, ¿no? Por un lado, pues estaría el intentar reducir los plásticos. Vosotros, por ejemplo, habéis hecho la iniciativa de Zero Waste, pues conservar, ¿no? Las fuentes que almacenan todo ese CO2, como los árboles. Pero vosotros, ¿de qué forma os haríais satisfechos con decir, pues mira, hemos conseguido cambiar esto? Pues sí. En primer lugar, es decir, la colaboración ciudadana es muy importante porque la gente piensa, no, a ver, si yo reciclo o si yo reduzco mi consumo de plástico, pues realmente no voy a hacer nada porque hay una ciudad entera que sigue con su modo de vida. Pero claro, si pensamos así, jamás vamos a cambiar la situación que tenemos. Entonces, aunque cada uno vaya aportando su granito de arena, podemos cambiar todo esto juntos. Pero lo más importante, hay que pensar que aunque nosotros cambiemos nuestros hábitos, si sigue habiendo una industria muy potente que consuma muchísimo, que vaya produciendo muchísimos plásticos y que produzca un montón de gases de efecto invernadero, no es rentable ese ritmo de vida igualmente. Entonces, hay que combinar las acciones individuales, como por ejemplo puede ser tan sencillo como comprarse una cantimplora. En vez de comprar un montonazo de botellas de agua de plástico, pues te compras una cantimplora y reduces muchísimo eso. O vas a los supermercados y en vez de pedir una bolsa, que eso nos lo han dicho muchas veces, cogemos nuestra propia bolsa de casa y lo alimentamos con eso. O rechazar siempre que podamos los alimentos que vayan envasados en plástico,
incluso medidas como algunos supermercados que tienen los productos a granel, los pequeños tiendas, pues están muy bien para reducir todo ese tipo de cosas. Y luego la medida más importante es, como en nuestro movimiento, que la base de este movimiento, aparte de apoyar y dar esa información a la gente, es que nos juntemos todos y propongamos medidas al gobierno y nos pongamos a negociar con ellos para cambiar la situación y que se regule muchísimo más a esas empresas que contaminan y que en parte está permitido todo por el gobierno, porque si no, no se haría de esa manera. Sí, además, la verdad que a veces se nos olvida que la forma que tenemos de consumir también marca la producción, ¿no? Y el ritmo de producción y demás. Y justo, Ana, con lo último que has comentado de las medidas políticas, a mí me ha llamado la atención, ¿no? Durante todo esto que estamos viviendo, la crisis sanitaria, que cuando los políticos quieren, se ponen de acuerdo enseguida y son capaces de tomar medidas tan importantes como poner por encima la salud pública al desarrollo económico, ¿no? Entonces, espero que también lo hagan para las medidas ambientales. Claro, pero el problema es que los políticos, por desgracia, tienen una mente muy a corto plazo. Es decir, a ellos los votan y tienen su legislatura de 4 años para ver, entre comillas, si lo han hecho bien, si no, y hacer un poco de campaña y de lavarse las manos para que no le afecten mucho estas cosas. Entonces, ante una crisis sanitaria, entre comillas, comprendo la dificultad de la situación, pero es fácil responder por parte de los gobiernos porque tienes un grupo de expertos que te asesoran y que simplemente tienes que ir cumpliendo lo que te vayan diciendo y son medidas muy a corto plazo. Es decir, tienes que hacer esto en este momento, tenemos que quedarnos todos en casa, vamos a ir abriendo poco a poco la calle para que la gente pueda ir saliendo, pero muy poquito a poco. Y eso a lo mejor son procesos de medio año, un año como mucho. Pero claro, luego cuando se enfrentan a una crisis climática, porque yo creo que son conscientes perfectamente de que estamos en una crisis climática y de que tenemos que cambiar las cosas, dicen, a ver, yo tengo que hacer un plan a nivel nacional para cambiar y ponerme de acuerdo también con otros países para cambiar la situación que tenemos. Esto no va a ser cosa de un año o de 2. Le tendré que dar un margen a las industrias para que cambien, le tendré que poner a lo mejor más impuestos o que cambien su forma de producción, también hacer una concienciación ciudadana, cambiar muchas cosas que son muy costosas a muy largo plazo y ese es el problema que yo creo que existe, que los gobiernos no están por la labor de contribuir a ese bien social, por mucho que ellos digan que sí, porque son medidas a largo plazo y a lo mejor en lo que ellos han empezado le ha costado mucho, han recibido muchas críticas por el motivo que sea, porque a lo mejor hay gente que no está de acuerdo con su idea, pero aún así yo pienso que tienen que salir adelante igualmente. Y se pasa sus 4 años y el siguiente llega y decide que no, que eso no se sigue así. Y ante ese miedo, en vez de afrontarlo y decidir empezar cuanto antes, porque si no vamos a sufrir muchísimo más, cada año que nos demoremos va a ser muchísimo peor las consecuencias que va a tener, pues deciden dejarlo para más adelante y ya veremos qué pasa y esperemos que no sea muy grave. La verdad que sí, que estoy bastante de acuerdo contigo. Y estos días que hemos vivido, bueno, que estamos aquí, ¿no?, en casa encerrados, se ha visto también pues un montón de que los animales han tomado la calle, ¿no? Y eso puede dar la sensación de que de que la tierra se recupera enseguida, ¿no? Es cierto que la tierra tiene un sistema de recuperación muy grande. ¿Cómo crees que puede afectar el hecho de, pues eso, ¿no?, ver que la naturaleza resurge a todo este movimiento? Porque, claro, habrá personas, incluso los políticos mismos, que digan, ¡buah! Si enseguida se recupera, dejamos descansar 10 días y recuperamos lo que hemos hecho en años. ¿Crees que puede influenciar ese tipo de cosas? Claro, ese es un problema también muy grande a nivel de conciencia social. Es decir, la Tierra tiene un gran poder de autorregeneración, por decirlo así, pero el cambio climático es algo que va mucho más allá. Es muy grande y es un proceso que ahora mismo ya es irreversible. Hablando con diferentes expertos que nos han dado charlas y demás, y son científicos, nos dicen que ya es un proceso irreversible. Que lo único que podemos hacer a partir de ahora es intentar mitigar un poco los efectos que vamos a sufrir en los siguientes años. Entonces, a partir de ahí, la gente que piensa que la Tierra se puede recuperar temprano de todas estas consecuencias que estamos viendo, es porque piensa que
que el cambio climático es algo local. Es decir, ve ahora mismo que a lo mejor en otro sitio estamos mejor, pero no piensan que, por ejemplo, la producción que se hace aquí de contaminación y todos los efectos, los gases de efecto invernadero que se emiten aquí, a lo mejor no está afectando directamente aquí, sino que por los vientos o por diferentes causas están afectando a África o a zonas de Latinoamérica o a zonas del este de Europa o a zonas de Asia. Y ese es el problema del cambio climático, que si todos los gobiernos no trabajan juntos y no toman medidas conjuntas, por ejemplo, Francia y Alemania son, creo, los países de la Unión Europea que más dinero están invirtiendo últimamente en este tema. Han invertido, creo, miles de millones de euros en intentar cambiar las cosas. Pues, por ejemplo, si ellos lo hacen y nosotros no, es súper contraproducente porque nosotros seguimos produciendo la misma cantidad de polución y cuando ellos están a lo mejor cambiando su industria y demás, estamos enviando todo lo que nosotros producimos a ellos y realmente no sirve de nada. Entonces es una tarea a nivel internacional, se tiene que poner todos de acuerdo e intentar cambiar esa situación. Y que no pensar que la Tierra, porque dejemos de hacerlo 10 días, toda esa contaminación va a desaparecer, porque no se escapa de la atmósfera mágicamente, ni el sol llega y la destruye, ni se absorbe. Bueno, lo peor es que sí, se absorbe en el suelo y en los océanos y luego se acidifican y no se puede cultivar y demás. Y esperemos que cambie todo esto lo antes posible. Además, justo con lo que has comentado, entra la parte social que te comentaba antes, ¿no? Que parte del problema del cambio climático y de las acciones que estamos haciendo aquí repercuten en los países que son más vulnerables porque tienen menos medios económicos y, bueno, precisamente yo creo que por eso no se da tanta importancia, porque no nos afecta directamente aquí, ¿no? Claro. Hace poco vi un documental, por ejemplo, que hablaba de la India. La India es un país que relativamente a la población que tiene es bastante pequeño. Son 1.000 millones de personas y tiene una superficie mucho menor que China, por ejemplo, casi con la misma población. Y mencionaba en ese documental que allí como un 30% de la población, o sea, unas 300 millones de personas, viven sin luz, casi sin agua corriente y sin medios de producción grandes, como podemos tener aquí de industrias y demás para producir y consumir un montón de productos. Entonces, piensa que en algún momento, si queremos supuestamente erradicar la pobreza, que es el gran problema, es muy difícil gestionar esas diferentes cosas. Porque si tú le empiezas a dar muchos recursos a esas personas, llega un punto que es muchísimos más millones de personas generando mucho más recursos y produciendo mucha más contaminación. Entonces, llegaban a las cumbres más importantes de la ONU y demás, y los países más importantes decían, por ejemplo, Estados Unidos, es que la India o China contaminan muchísimo y no hacen políticas medioambientales y demás. Y digo, vale, ellos a lo mejor no lo están haciendo bien, pero están contribuyendo en una cantidad bastante pequeña de su población. Si ellos quieren crecer, porque es lo que quieren todos los países, y quieren erradicar su pobreza y demás, es inviable controlar a su producción. Es decir, si quieres mejorar la riqueza de esos países y demás, tienes que incentivar la industria y dar trabajo a esas personas y dar recursos a todas esas personas. Si no lo haces, tienes mucha gente en la pobreza. Y en esa situación se encontraban esos países pobres. ¿Cómo me pides que yo, que no tengo recursos, baje mis emisiones cuando casi la mitad de mi población vive en la pobreza extrema o en una situación de gran pobreza, cuando tú, que toda tu población, la mayoría de tu población, vive en una situación media, bastante bien, que puede sobrevivir sin ningún problema, que llega a fin de mes, aunque llegue justo, pero llega, tiene su casa, tiene su comida, tiene su luz, tiene su agua, y tú sigues contaminando lo mismo o más que yo, y tú no tomas ninguna medida. O sea, los países que más tienen, creo que son los que tienen que ponerse de ejemplo para los países más pequeños, porque son los que tienen más recursos y los que se lo pueden permitir, bajar su ritmo de producción y su ritmo de vida y que sus ciudadanos sigan viviendo de una manera bastante buena. Y no esos países en los que la mayoría de la población está viviendo en situaciones precarias totalmente.
Sí, además que es muy injusto porque nos quejamos de sus políticas, ¿no?, ambientales y su forma de producir, pero luego nos interesa a la hora de desplazar allí empresas, ¿no? Que no queremos aquí que nos contaminen, además nos saldría más costoso por la mano de obra, por ejemplo, o por la obtención de materias primas, y luego sí que nos interesa trasladarlas, ¿no? Entonces es como un poco el arma de doble filo, de te digo que no lo hagas, pero luego, ¿no? Entonces, bueno. Claro, se aprovechan de esos medios vacíos legales que necesitan esos países, pues necesitan que vengan empresas de otros países a ayudarlos a crecer y tienen que ellos rebajar las medidas medioambientales porque si no, su país se hunde literalmente en la pobreza. Entonces, son esos países que deberían tomar un poco de conciencia medioambiental y decir, no, vale, bueno, llevamos una empresa en nuestro país, le ponemos más restricciones, intentamos hacerlo todo mucho más sostenible, que es lo que deberían estar haciendo ya, y dejamos que esos países vayan poco a poco desarrollándose y nosotros también les damos medios para que lo hagan de manera sostenible. Y, por ejemplo, antes te has comentado también la cumbre, bueno, el Pacto de París, y hablando de las cumbres, ¿no?, de las Naciones Unidas por el Cambio Climático. En cambio, luego ves un montón de artículos que dicen éxito, los acuerdos, los países llegan a un acuerdo y demás. ¿En qué cosas crees que se han violado ese acuerdo? ¿O que no, en realidad no es un pacto que se esté llevando a cabo o que sea eficaz? Es que el problema es que se pacta un acuerdo, pero si se incumple el acuerdo, pues no pasa absolutamente nada. Es decir, todos los países los países más importantes llegan a una conclusión que tenemos una mala situación y que debemos cambiarla y ponen medidas que podrían ser mucho más fuertes y deberían ser mucho más fuertes, pero no lo son. Y bueno, se comprometen, por ejemplo, a reducir creo que era al 50% las emisiones en un margen de 10 o 20 años y por completo hasta 2050, si no me equivoco. No quiero ser así ahora mismo muy riguroso con los datos porque no me acuerdo, pero que sí, que se habían puesto un margen para intentar reducir al máximo, a cero, las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, así para 2050, pero los grupos ambientales decían que debía ser para 2030. Entonces, el problema es eso, que la gente, los políticos y las empresas no cumplen y siguen con sus pactos y los ciudadanos quizás no se movilicen lo suficiente para hacer que esto cambie. Entonces, es por lo que estamos luchando y por lo que empezó el grupo para que una vez, si tú te comprometes a hacer algo y se lo estás diciendo a toda tu población, a millones de personas, pues que esas millones de personas cuando lo pase, pues que digan, oye, tú te has comprometido a hacer esto, si quieres realmente que nuestro país salga adelante y nos quiere a nosotros como ciudadanos, lo cumple, o si no, deja tu puesto y que otra persona que esté dispuesta a hacerlo lo haga. Porque si no, para eso no te comprometas a hacer el pacto. Pues sí, toda la razón. Pues nada, Aarón, yo creo que ya la hora se nos echa casi encima, así que os va a echar Instagram. La verdad es que me ha parecido muy interesante hablar contigo y me encantaría seguir hablando. Bueno, hay un montón de temas que no hemos tocado, como por ejemplo la producción de carne, que eso ya daría para un directo entero casi, yo creo. Pues sí, así que bueno, me ha encantado la conversación y la verdad que ojalá podamos, en cuanto acabe esto, al primer evento que hagáis, ir y nos conocemos y también nos escuchamos. Y bueno, nos alegramos de haberos dado visibilidad y que sigáis así porque, vamos, tenéis una fuerza tremenda. Pues nada, muchísimas gracias. Nosotros estamos encantados de estar aquí con vosotros y que nos hayáis dado la oportunidad de abrirnos y de expresar lo que somos y lo que intentamos conseguir a nivel mundial prácticamente. Y nada, nosotros encantados de recibiros en cualquier manifestación, en cualquier asamblea, si tenéis alguna duda, y esperamos que trabajemos conjuntamente para sacar esta situación adelante porque no lo hemos comentado mucho, pero somos prácticamente la peor comunidad a nivel medioambiental de España. O sea, tenemos un montonazo de problemas solo en nuestra ciudad que deberíamos solucionar antes de intentar cambiar el resto. Pues la verdad que sí, que tenemos que empezar por aquí y luego ya ir avanzando, pero vamos, que mucha suerte, que sigáis así, que consigáis, vamos, todo lo que habéis dicho y más. Nada, pues muchas gracias y gracias por la invitación. Esperemos seguir en contacto. Igualmente. Bueno, Aarón, hasta luego. Hasta luego. Joder, la verdad que la entrevista de hoy me ha encantado y bueno, tengo muchas ganas de conocer a todos en persona y hablar con ellos y bueno, me han quedado un montón de temas sin tocar y que me hubiese encantado tocarlos,
Pero bueno, así queda otro directo pendiente para otro día. Así que nada, colgaremos pronto el directo en YouTube para que lo podáis ver y lo enviamos. Bueno, adiós, que sigáis muy bien, llevando bien la cuarentena y nos vemos pronto.